Bienvenidos al episodio número 11 de Padres de Alto Impacto. Y hoy tenemos una gran conversación con una maravillosa invitada que es Fernanda Espinosa. ¿Y por qué digo que es una maravillosa conversación? Porque yo sé que a la mayoría de las mamás les va a interesar este tema, porque vamos a hablar de cómo ser una mamá millonaria, que a veces no se habla muy frecuentemente de eso. Y sí podemos ser millonarias si aprendemos a cómo manejar nuestras finanzas. Y es por eso que Fernanda nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, Susi. Feliz de estar aquí en tu programa y de compartir con muchas mujeres información y conocimiento que puede hacerlas ver la vida desde otra perspectiva. Pues bueno, vamos a comenzar con este gran tema. Siempre nos hablan de tener buenas finanzas, pero normalmente se le habla a la persona que trabaja, que tiene un trabajo muy estable, pero poco se habla, por ejemplo, de cómo puede ser financieramente abundante una mamá que decidió ser ama de casa. O cómo puede ser abundante una mamá que es una mamá soltera, que ve que los gastos la están comiendo. Y yo creo, en lo que hemos platicado, que tú tienes grandes recomendaciones para esas mamás que creen que eso de ser abundante financieramente puede ser para otros, pero tal vez no para ellas. Y yo, en esta ocasión, gracias a ti, vamos a ver cómo sí se puede ser una mamá millonaria. Así es, Susi. Pues sí, la verdad es que sí podemos, y al hablar de ser una mamá millonaria, es en muchos aspectos, ¿sabes? Hablamos del dinero, en sí, ¿no? De tener la libertad financiera, que es a lo que yo me dedico. Yo soy consultora de finanzas familiares, personales, empresariales y aparte agente de seguros. Entonces, con toda la experiencia que yo he tenido desde las asesorías que yo he dado a muchas mujeres y también desde mi experiencia propia, puedo decirte que sí podemos ser millonarias, y una forma de ser millonaria, la más importante y de donde parte esta conversación, es teniendo la libertad de decisión. Y esta libertad de decisión nos la da el dinero, ¿no? El dinero, nos guste o no, es una parte bien importante de nuestra vida. Sí, definitivamente. El hecho de que tú tengas dinero te da la libertad de decidir en muchos aspectos de tu vida, no solamente en el hecho de comprarte cosas que te gustan, sino ir un poco más allá, ¿no? De decidir acerca de cómo quieres tu vida, cómo la quieres construir, qué personas quieres a tu alrededor, qué personas no quieres a tu alrededor. El hecho de tener una estabilidad financiera te permite tomar todas esas decisiones. Pero, ¿cómo le podemos enseñar a esas mamás a tener esa libertad financiera? ¿Cómo se comienza? Sí, y gracias por la pregunta, porque sí me gusta hacer como esta introducción, si me lo permites, porque también es importante partir un poquito de un panorama y de un contexto de años atrás, en donde los derechos básicos de la mujer, y si me permites, Susi, tengo mucha información aquí que quizá voy a estar un poco leyendo porque que estoy preparada para este podcast, con un poco de información valiosa que quiero retomar. Y pues la verdad es que los derechos básicos de la mujer, como es el acceso a la salud, la educación, al voto, de decidir con quién quieres estar y con quién no, el acceso al dinero y a la propiedad, esto empezó desde hace muchos años, ¿no? Desde data de 1917 con la nueva Constitución, aunque fue en 1955 que se le dio acceso a la mujer al voto. Entonces, partimos de que hoy ya tenemos muchos derechos y hay que hacerlos valer, ¿no? Desde un paso hacia atrás es, si tengo derecho al voto, pues hago valer mi derecho y voy a votar. Si tengo derecho a tener una cuenta en el banco, pues voy a abrir y hago una cuenta en el banco, comienzo a invertir, podemos trabajar. Antes no nos permitían trabajar, hoy ya podemos trabajar. Entonces, y esto se da también desde manera remota. Hay mucho acceso que hoy tenemos y quizá no estamos valorando porque desconocemos un poco de nuestra historia y también tenemos muy poca información de cómo comenzar, que es esto a lo que tú mencionabas.
hoy podemos tener cualquier circunstancia. Aquí es bien importante primero analizar y partir en dónde estoy parada, cuál es mi circunstancia actual, analizar qué es lo que está pasando en mi vida, porque hay muchos riesgos financieros en las mujeres, ¿sabes? Hablamos de la dependencia económica, de quedar viuda quizá, de que exista una infidelidad financiera con la pareja, de ser mamá soltera, de dedicarte al hogar, ¿no? De muchas circunstancias en donde tenemos que analizar en dónde estamos paradas y hacer una recapitulación de, hablando de dinero, cuál es este costo de vida que tengo de acuerdo a mis circunstancias, ¿no? Partir de ahí. Saber cuánto me cuesta vivir, porque cada una de nosotras tenemos diferente costo de vida, tenemos diferentes prioridades y estilos, y pues hay que analizar cuánto me cuesta vivir y en dónde estoy. Bueno, empezar por saber dónde estás parado creo que es fundamental, porque si no sabes a dónde estás parado, mucho menos puedes identificar cómo quieres construir aquello que deseas. Entonces, ese como primer paso es muy interesante, saber dónde estás parado, cuánto es el costo de tu vida real, en el dinero que tienes hoy, sea mucho, poco, mediano, ¿cómo es que lo gastas? ¿En qué normalmente estás dejando tu dinero? Eso es fundamental. Así es, y también como mujeres creo que tenemos culturalmente, no sé si es solamente en Latinoamérica, también supongo que sucede en algunos otros países, pero también es real que pensamos nosotros y existe la creencia de que nosotras no sabemos administrarnos, no sabemos manejar nuestro dinero, no sabemos invertir y a veces no las creemos, son estos cuentos que nos cuentan que nos creemos. Entonces, sí podemos hacerlo, también debemos partir de que con información y con un buen acompañamiento de asesores, que habemos muchos, podemos tener esta información para saber cómo sí podemos mejorar nuestra situación financiera. Cuando hablamos de los escenarios de mamás solteras o mamás que se dedican al hogar, es bien importante saber si soy una mamá que me dedico al hogar y entonces soy dependiente económica de mi pareja. Es importante saber si tengo poder de decisión o no sobre los temas financieros familiares, porque también ahí es algo bien importante. Tenemos también la creencia o nosotros vivimos en el rol en donde si me dedico a ser ama de casa, a cuidar de mis hijos, a tener la casa bien, que es esta actividad tan importante, no remunerada y poco valorada de muchas mujeres, debemos estar conscientes y exigir el ser parte de las decisiones financieras familiares. También ese es un gran avance porque el hecho de que tú no seas la proveedora de ingreso en casa no te quita el derecho de tener voz y voto en las decisiones financieras. Entonces, vamos a ver que como ama de casa tienes una gran responsabilidad y un gran talento y grandes dones que estás poniendo al servicio de la familia, que la verdad es que también si los desglosamos cuesta, porque terminas siendo la chofer, la coach, la enfermera, la que está 24/24, la que se sienta al final para comer, la que se aguanta de ir al baño, la que pone sus necesidades en segundo lugar, porque eso también nos lo han enseñado, a que primero es servirle a todos los niños su plato, al marido y después te sientas tú. Cuando ya quizás se levantaron todos, cuando tu comida ya se enfrió y decimos a veces hasta de broma, me tomé mi café frío, ¿no? Mi café helado porque se te enfrió. O sea, la realidad es que también nos han enseñado a que si te dedicas al hogar, siempre hay necesidades antes que las tuyas. Y desde ahí es cómo empezamos a retomar nuestra confianza y nuestra fortaleza, porque para ser una ama de casa, la primera que tiene que estar bien eres tú, porque eres el pilar de la familia. Entonces,
Ponte siempre en primer lugar y no es algo malo. Hablamos de este egoísmo sano que debes de cuidarte primero tú. Es como cuando te subes al avión y te dicen si pasa algo, salen las mascarillas y primero te la pones tú y luego se la colocas a tu hijo, ¿sabes? No es primero al hijo, primero tienes que estar bien tú para poder ayudar a alguien más. Entonces, desde ahí parte como este tema de creencias, en donde cuando tenemos un rol de ama de casa, no dejarnos en segundo lugar. Y hay muchos, es un tema tan amplio, Susi, que podemos hablar de estas amas de casa, que hay muchos estilos de vivir en pareja, en donde puedes recibir tú una mensualidad para que la administres. Incluso tu pareja puede administrarla. Se viven de diferente manera los roles en temas financieros cuando eres ama de casa. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo a todas las familias y a ti como mujer es empezar a analizar cuál es esta calidad de vida y el estilo de vida que tengo, aunque no sea yo la proveedora, pero cuánto me cuesta a mí vivir en ese estilo de vida y siempre vivir un nivel más bajo del que nos alcanza, ¿sabes? Esto es una regla básica de finanzas personales para familias y mujeres. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar liquidez y capacidad de respuesta y no de reacción, porque generalmente cuando sucede un tema económico reaccionamos y no, es mejor responder desde esta tranquilidad en donde ya tenemos un sistema de previsión, conocemos nuestros gastos, conocemos que hay un fondo de emergencias, tenemos seguros, tenemos la manera de hacerle frente a lo que suceda. Y como ama de casa debemos de tenernos como prioridad y yo les recomiendo no ser completamente dependientes económicos. Si tú decides ser completamente dependiente económica de alguien más, que no sea una dependencia a ciegas, Susi. ¿Por qué? No juzgamos el que alguna mujer decida ser dependiente económica. Sin embargo, que sea una dependiente económica informada. Esto va a ser una gran diferencia. Que sea parte del conocimiento de las decisiones, que tenga voz y voto y que sepa a dónde se está yendo el dinero de la familia. Porque pues suceden muchas cosas en donde quizá no sabes que tu pareja tiene algún vicio, que hay deudas que ni siquiera conoces. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a mujeres en donde ellas son dependientes económicas, pero les pregunto, oye, ¿sabes si tu esposo llegara a faltar, qué hay? ¿No? Hay seguros, la casa a nombre de quién está, tienen gastos médicos, tienes tu póliza, ¿sabes a qué hospital acudir? Cosas que como mujeres, aunque seamos amas de casa, debemos conocer y tener esa comunicación con nuestra pareja para tomar decisiones y sobre todo actuar de forma tranquila ante eventos que puedan ocurrir en el día a día. Otra recomendación que les doy en esta conversación es justo eso. Tener siempre una relación abierta y de mucha comunicación y confianza con tu pareja. Entonces es importante que las mujeres amas de casa estén informadas de qué hay en la familia, cuáles son las cuentas bancarias, los seguros que tienen, a dónde acudir en caso de una emergencia, si tienen pólizas de gasto médico mayor, qué hospital es al que pueden acudir, cuál es su número de póliza, cuál es su suma asegurada. ¿Qué pasa si el proveedor de la casa llegara a faltar? Tú como mujer, ¿cómo vas a responder ante una situación así? Porque ha ocurrido. Yo he asesorado a muchas mujeres en donde su proveedor llegó a faltar y no sabían qué tenían, ¿sabes? Es como se les mueve, la vida les cambia de un momento a otro, pero no sabemos desde dónde partir. Entonces, es bien importante tener esa gran comunicación con tu pareja para que sepas que tienen como patrimonio familiar. Este es otro aspecto muy importante. Digo, lo que has mencionado hasta ahorita, que me quedo con ello y lo voy a repetir para que se reafirme, es primero conocer dónde estás. Segundo,
tomarte como una prioridad e incluso si nos están escuchando mujeres que aún no se casan y que no están todavía, no han decidido si van a ser mujeres amas de casa o qué tipo de responsabilidades van a asumir, cuando lo piensen y lo vayan a negociar con su pareja, tómense como una prioridad, como dice Fernanda, y entonces abran un espacio donde ustedes también estén recibiendo dinero por lo que hacen. Sí debe de estar considerado, no es así de, a ver, ¿qué me sobra de lo que gasto o de lo que me dan para el gasto? No, no es saber qué te sobra, es yo tengo una responsabilidad y merezco ser remunerada por esa responsabilidad. Sí debería de ser considerado y sí debería de ser algo que hables desde un inicio. Ahora, si no lo has hablado, es un buen momento para sentarte y replantear todo esto, si es viable, porque entiendo que en algunas familias pues no es viable y sí te dan el gasto y eso es lo que tienes. Pero aún así, si tú eres la que administra, de ese gasto puedes reservar tal vez algo de lo que te queda para entonces empezar a invertir y entonces a empezar a crear esa abundancia que sí la puedes crear, que después Fernanda igual nos puede explicar en qué recursos puedes emplear eso que vas guardando poco a poco y que no vale la pena ni guardarlo abajo del colchón y tampoco guardarlo por mucho tiempo en los bancos. Entonces, igual hay alguna alternativa que tú puedas ir invirtiendo y ver cómo ese dinero va creciendo y a la larga vas a tener un respaldo en caso de que algo suceda a tu pareja o quieras tomar una decisión diferente con respecto a tu vida, ¿no? Que eso desencadenaría tal vez en un divorcio, una separación o algo así, tú tengas un respaldo y no estés en blanco. Y otra cosa es, sí, siempre estar bien informada de cuál es el patrimonio familiar para saber con qué cuentas y qué no cuentas, porque es verdad, cuando te separas o cuando tu pareja fallece, luego no sabes qué tenías, qué no tenías, y parece que tienes que empezar desde cero. Entonces, excelentes recomendaciones, Fer. Y ahorita, Susi, quiero retomar unos comentarios muy precisos que hiciste, porque sí es bien importante, incluso estadísticamente, entre los 35 y 45 años de edad, cuando te estás en pareja, ya sea casada o en unión libre, generalmente empiezan a surgir diferencias normales en la pareja, pero en donde ya te empiezas a cuestionar si quieres estar con esa persona o no. Entonces, llegan momentos en donde puede haber crisis de pareja y decides o quieres separarte de esa pareja o te das cuenta que hay una infidelidad o haces frente, incluso tú puedes hacerle frente a la pareja y confrontar la situación que están viviendo, pero es ahí en donde muchas veces viene la aceptación y el silencio de tu parte como mujer, porque no puedes tomar decisiones, porque no, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿De dónde vas a partir? ¿Qué va a ser de tu vida? No tienes muchos años sin ejercer un empleo, no sabes, incluso nos cuestionamos de para qué soy buena, cómo voy a conseguir dinero, y entonces tenemos esa permisión de seguir con esa vida y podemos hablar de violencia financiera, infidelidad, violencia física incluso, en donde el no tener un respaldo financiero ni conocimiento de cómo funcionan las finanzas en general. Hay veces que, Susi, es bien importante que ni siquiera sabemos ir al banco, ¿sabes? Es como voy al banco y no sé ni abrir una cuenta, ni sé cómo funciona. A veces, y pensaríamos que en este momento de la vida no sucede, y sí sucede. Hay muchas mujeres que no saben cómo manejar el dinero, ni se les cierra el mundo por falta de información. Entonces, sí es bien importante, y ahorita ya hay mucha información. Hay en las redes, en YouTube, hay mucha información acerca de cómo invertir, de cómo abrir una cuenta bancaria. Ahorita que lo mencionabas, puedes tú invertir en CETES desde 100 pesos y ya estás invirtiendo, y hay muchas formas de empezar a tener tu propio dinero. Esto por lo que mencionabas de pues hacerle frente a cualquier cosa que pase en la situación de casa y que tomes decisiones y que no vivas en un silencio o en esta jaula de oro, como a veces se le llama, ¿no? Esta jaula de oro, ¿cuánto pesa tu jaula de oro?
cuánto implica que tú te puedas separar de tu pareja, qué tan pesada es, qué calidad de vida llevas, cuánto ascienden tus gastos y tu estilo de vida que te crees incapaz de poderla sostener. Y también, claro, parte mucho de, también hay violencia económica y que cuando hay una separación, muchas veces la pareja, el marido, las primeras cosas con las que empieza a amenazar es con el tema de los hijos y con el tema del dinero, ¿no? Entonces, desde ahí como mujeres nos podemos sentir muy vulnerables y pues bueno, nos quita como esa seguridad porque pues el hombre amenaza con eso. Incluso hay situaciones en donde se divorcian y te dicen, quédate en esa casa grande, en tal lugar, tal fraccionamiento, con un mantenimiento altísimo y dicen, no te va a alcanzar para pagarla. O sea, y esto es, lo hacen a propósito, ¿sabes? Es sí, quédate en la casa en la que no te va a alcanzar. Y entonces viene el estrés en donde nosotras pues no sabemos qué hacer, porque aunque te quedaste en esa casa, pues no hay cómo mantenerla. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que mencionabas súper importante, Susi, es, ok, ya eres ama de casa, ya o eres, no te has casado, estás soltera, hay que siempre tener fuentes de ingreso. O sea, sí creo que es importante que visualices, si hoy no lo has pensado, tener una fuente de ingreso y también como ama de casa lo puedes lograr. Ahorita ya puedes hacer negocio en redes, vender algo, vender muchísimas cosas a través de las redes, incluso puedes a lo mejor cuidar los hijos de tu vecino, puedes dar asesorías a distancia. Hay muchas formas en las que puedes generar un ingreso propio que te va a permitir, como tú dices, a lo mejor no vivir de lo que te sobra del gasto, porque incluso muchas mujeres se van a identificar y puedo hablar un poquito de lo que yo he vivido con mi mamá, por ejemplo, que es, le dan un gasto, porque mi mamá ha sido dependiente económica todo el tiempo desde que se casó, le dan un gasto y está repartiendo y lo que le sobra es lo que se guarda y dices, pero pues es si te sobra y luego nos da la culpa o nos han enseñado a sentirnos culpables como mujeres si ese dinero te lo gastas en ti, porque esa es otra cosa, Susi, que viene de también de las creencias que tenemos, de que si te lo gastas en ti, que si te compras algo para ti y no lo diste a la casa, eres una mala madre, mala esposa, mala mujer, ¿sabes? Entonces también quitarnos esa creencia de que el ver por ti te va a hacer sentir culpable. Y ahí es cómo puedes tú exigir una parte de ese ingreso que te dan para el gasto que sea para ti. O sea, sí, porque sí te mereces y debes de tener un ingreso propio. Y entonces, ese dinero que te pueden dar, más un ingreso que tú consigas, te va a empezar a ayudar a tener tu propia inversión y un dinero que te va a servir para tomar decisiones a mediano y largo plazo. Entonces, hay muchas formas de invertir, ¿ok? Hay muchas maneras en las que lo puedes hacer, hay muchas herramientas financieras. Yo lo que les recomiendo es que estén informados, como les decía, en redes, en YouTube, hay mucha información al respecto. Acérquense con un asesor financiero a que les diga, que les platique. La receta no es la misma para todas las mujeres también. Cada una vive su circunstancia y a cada una requiere diferente tipo de asesoría y alternativas dependiendo de cuál es su prioridad y qué quiere blindar. Entonces, acérquense a alguien que tenga este conocimiento para que las acompañe, porque ahora no están solas en esto y se puede invertir de muchas maneras. Hay formas de hacerlo en plataformas digitales como es, por ejemplo, GBM, en donde ya puedes tú abrir tu cuenta, puedes empezar a ahorrar. Está Nu, que también es otra plataforma digital. Hay CETES, que los CETES es la forma más segura y la que yo le recomiendo a mis clientes, en donde podamos partir de este ejercicio de inversiones, porque desde 100 pesos tú puedes empezar a invertir con una tasa de rendimiento muy competitiva en el mercado, que ahorita está del 11% anual. Es muy buena con disponibilidad de tu dinero, muy fácil abrirla y entonces te empiezas a acercar a tener tus propias inversiones. También existen otras alternativas como son seguros de ahorro e inversiones que son más a mediano y largo plazo,
que no son tener tanto tu dinero disponible, pero va a depender de tus metas y de que alguien te acompañe con información. Y no es difícil, solamente es de que te animes a buscar esa información, atreverte a dar ese paso, a que alguien te oriente, y de verdad que simplemente el conocer las opciones que tienes te va a dar mucha paz financiera. A ver, ahí se me ocurre una pregunta que seguramente todo mundo tiene en la mente y es buscar a alguien con tu conocimiento que me pueda asesorar. ¿Es costoso o hay algunos que no te cobran por eso y te cobran, y, bueno, y ganan a partir de que utilicen las herramientas que tú les propones? ¿Cómo funciona? Fíjate que en esta profesión hay muchos asesores financieros, sabemos muchos asesores financieros que pues va a depender de cada uno el hecho de cobrar una asesoría o no. Yo en lo particular, las asesorías, la primera asesoría no la cobro. Dependiendo del alcance y del análisis que se requiera, es cuando se cobra una asesoría. Incluso hay situaciones en las que no se cobran, como tú dices, cuando contigo contratan una herramienta financiera que les hace sentido a sus necesidades. Por ejemplo, en mi caso, yo no cobro asesorías financieras y ya soy la asesora de esta persona que es mi cliente para justamente acompañarlo en sus finanzas personales. Les enseño a cómo administrar su dinero, las reglas de finanzas personales, cómo hacer su propio presupuesto, opciones de inversión de acuerdo a sus prioridades financieras. Incluso, pues bueno, hay muchas opciones. Pueden ser con costo, sin costo. En mi caso, no cobro. Digo, me encanta que menciones eso, porque entonces la gente se anima mucho más a buscar a personas como tú. Si la primera asesoría no te cuesta y eso te abre un panorama, pues vale mucho la pena buscar a alguien que ya tenga tu conocimiento, porque a veces pues no es tan fácil acceder o nos cuesta trabajo por el hecho de tener que leer, buscar recursos en Internet. A veces es más complicado que buscar una persona que ya sabe toda esa información y te la da más digerida, porque a veces también es complicado entender todos los términos. Sí. Cuando no los conoces, tal vez leerlos y decir, bueno, ¿y esto qué me quiere decir? ¿Gano o pierdo, no? O invertir con riesgo, no riesgo. ¿Qué significa riesgo o no riesgo? A veces esa terminología es complicada y ahí es cuando viene súper bien acercarse a una persona como tú. Ahora, algo que mencionaste que yo creo que es elemental es el conocimiento. Yo creo que la ausencia de conocimiento en cuanto a estos aspectos es lo que nos genera el miedo a hacerlo. Porque como no conoces, no sabes cuáles son las alternativas, no sabes por dónde empezar, es mejor no lo hago, ¿no? Mejor me quedo como estoy, porque no tengo acceso al conocimiento. Creo que eso que mencionaste es necesario que busques este tipo de conocimiento. Si ya estás casada, si ya eres mamá, búscalo y ve cuáles son las alternativas que puedes tener tú bajo tu contexto actual. Si todavía no estás casada, mi recomendación es que lo hagas porque cuando ya te cases ya vas a tener una base, ya vas a tener un fondo, ya vas a tener como un colchoncito que te va a amortiguar todo lo posible que viene. Entonces, si lo haces de manera anticipada, eres súper guau. O sea, hazlo antes. Pero si no, también lo puedes construir después. Infórmate, busca a alguien que sepa, que entienda tu contexto y te dé las mejores recomendaciones para que puedas empezar a invertir y generar dinero y finalmente convertirte en una mamá millonaria. Así es, Susi, tienes mucha razón y un poquito también retomar este punto que mencionabas. Resumiría yo lo que dijiste con la palabra previsión, ¿sabes? Es cómo anticiparme a los escenarios posibles que puedan surgir en mi vida, si me caso, si no me caso, si me quiero jubilar a tal edad, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos. ¿Cómo puedo prevenir estos escenarios incluso desde que comienzas a trabajar? Es como desde que comienzo a trabajar puedo prever que me quiero comprar una casa, aunque ahorita no sea mañana, pero yo sé que en 10 años voy a querer tener mi casa. Si ya tienes una casa, ¿cómo puedo yo tener un retiro digno? Pero si tengo hijos, ¿cómo puedo garantizar su educación? Pero si quiero viajar, ¿cómo me voy a ir de viaje cada año?
Pero todas estas cosas se pueden hacer con previsión a través del conocimiento de herramientas financieras y de cómo administrar tu dinero mejor. Y un poquito también de lo que me invitabas a hablar, que es también el tema de las mamás solteras, que, a ver, este es un tema que es bien importante, que quiero no dejar pasar en este podcast, porque la previsión ante ese otro escenario es súper importante. Cuando tenemos hijos que solamente dependen de nosotras, es bien importante pensar, y no desde lo catastrófico, sino el de la previsión de qué pasaría si yo falto, qué pasaría si yo me enfermo, qué gran pregunta. ¿Qué pasaría en esos escenarios? Porque podemos vivir al día, podemos tener un trabajo, podemos estar generando dinero para las necesidades de la familia, pero ¿qué pasa el día que yo no estoy? Ha sucedido la situación de unas personas que asesoro en donde fallece la mamá, los niños se quedan a cargo de los abuelos pues tienen su pensión para vivir ellos, ¿sabes? Es como, pues yo me alcanza para mí, y ya son personas de la tercera edad que quedan a cargo de unos niños que están chiquitos, que necesitan educación primaria y hasta la universidad, que tienen que comer y mantener un estilo de vida, y ahí es cuando, si nosotras le delegamos esa responsabilidad a alguien más, estamos poniendo en riesgo la estabilidad y la calidad de vida de nuestros hijos, porque al final son nuestros. Entonces, esta previsión es muy importante para saber y blindar estos escenarios ante nuestra ausencia, porque pues nuestros hijos no tendrían que padecerla, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, cuando pensamos en esa situación, suena a que es carísimo, me explico, el hecho de decir, bueno, ¿cómo hago para asegurar sus escuelas? ¿Cómo hago para asegurar su salud? ¿Cómo hago para asegurar que tengan cierta cantidad de dinero para vivir? Suena a que todo eso es carísimo. ¿Es carísimo o tienes alternativas o se pueden conseguir alternativas que se acomoden al contexto o al ingreso de una mamá soltera con un salario no tan bueno? Siempre hay alternativas, Susi, siempre hay alternativas y se pueden buscar de diferentes maneras con diferentes opciones. Aquí vuelvo a lo mismo, acérquense con un profesional, una asesora que les ayude que les brinde confianza y que les dé estos escenarios, porque me ha pasado mucho con mis clientes, con las personas que asesoro, que piensan que es carísimo tener un seguro de vida, un seguro de invalidez, un seguro educativo, y la realidad es que no, y cuando analizas el costo-beneficio, es realmente muy accesible tener estas opciones y considerarlas, ¿sabes? A veces también, sabes, partimos del ideal. Es que a mí me gustaría tener esto, pues quizá esto sí me cuesta mucho. O sea, porque es el ideal, claro, todos aspiramos a esto que siempre es mejor, pero a veces nos paralizamos porque decimos, es que esto que yo sueño no me alcanza porque sale muy caro para esto que yo quiero. Ok, entonces, ¿desde dónde puedo empezar? Hay alternativas en donde yo les puedo, por ejemplo, brindar de, a ver, este es el ideal que nos gustaría llegar, pero hoy empecemos con esto, pero empecemos a blindar y a prever estas circunstancias de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y conforme, vayan avanzando estos ingresos, porque generalmente nos va mejor, generalmente vamos a tener un mejor trabajo, y algo que yo trabajo mucho con mis asesorías es la mentalidad, Susi, porque también partimos de una mentalidad a veces muy limitativa o muy conformista, o en esto del desconocimiento. Entonces, vayamos trabajando poco a poco estas posibilidades, tomando acción, y en el futuro las vamos mejorando. Pero eso es mejor, empezar de algo básico es mejor a nunca empezar porque creemos que nunca nos va a alcanzar. Entonces, sí hay opciones para todos. Y qué increíble lo que mencionas, puedes ir escalando, no es que ya contrataste algo y eso es para toda tu vida, sino si hay alguna mejora en tu ingreso económico, pues puedes ir escalando eso que ya contrataste. Entonces vas mejorando también las condiciones de todo lo que ya buscaste para asegurar la vida de tus hijos, y por supuesto que cada vez vas a ir dejándoles mucho más asegurada la vida, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, parte a veces de que
no te has casado, es soltera, tú tienes ahorita un producto financiero, pero luego te casas y entonces dices, ya tengo otras responsabilidades, entonces, ¿cómo podemos mejorar el blindaje que ya tengo? Pues con estas opciones. Luego te casas, luego ya tienes hijos, luego quieres pensar en otra etapa de tu vida y vamos ahí adaptando y mejorando este blindaje, pero lo importante es partir de algo, ¿sabes? Ahora, déjame te pregunto, porque creo que a las mamás también nos interesa, como la mayoría de nosotras hemos adquirido esta información financiera, ya que hemos estado grandes, eh, incluso hay personas que todavía ni siquiera tienen ese conocimiento financiero. A mí sí, como mamá, me interesa cómo educas o desde cuándo tienes que educar a tu hijo en este mundo financiero. O sea, yo creo que si lo haces desde temprano y hay opciones en las que ellos puedan ir construyendo inversiones o algo así desde que son pequeños, sería maravilloso. Imagínate cuando tengan 30, no, ya no van a necesitar de ti. Exacto, sí, también eso, bueno, me gustaría otro espacio también, Susi, si me lo permites, para hablar de eso, porque, a ver, partimos nuevamente liderando con el ejemplo. Cuando hablamos de los hijos, debemos nosotras primero hacernos cargo de nuestras decisiones, de dónde estamos situadas, de empezar a tomar decisiones respecto a nuestras finanzas. Y ahora sí, ya que tengo el conocimiento y he tomado acción y decisión y soy ejemplar, porque finalmente nuestros hijos, lo primero que van a aprender es de nuestro ejemplo. Les podemos dar una cátedra de cómo generar ingresos, de cómo pueden empezar a invertir, pero si tú no lo haces, va a ser muy difícil que ellos lo crean posible. Entonces, partir de que tú te adueñes de esa responsabilidad y ya que tomes acción, claro que se puede hacer mucho con los niños, porque ahora aparte también vivimos en un mundo en donde hay muchas alternativas para que ellos puedan generar ahorros y empiecen de invertir, incluso a generar negocios desde muy jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de participar en foros en donde hay emprendedores, niños súper chiquitos y ya están generando dinero. Y entonces de ahí se vuelve como esta visión en donde empoderas también al niño y le dices al niño, a la niña, y le dices, tú puedes generar ingresos y aparte de ese ingreso, cómo administrarlo, ¿sabes? También decirle para qué es el dinero. Abrir estas conversaciones en familia también son bien importantes. Hablar del dinero. Antes estaba como un tema así, muy tabú, no se puede hablar del dinero, no, ni menos en la mesa, y ni hablar de nada relacionado con el dinero. Y hoy debemos familiarizarnos y hacernos amigos del dinero y hablarlo desde una energía distinta en donde el dinero es bienvenido en casa, donde el dinero es una herramienta, donde el dinero es una puerta a posibilidades en el futuro y en el presente. Y entonces nuestros hijos también van a ir viendo al dinero como un amigo y no como algo que estrese, porque también y también te lo hablo mucho desde la experiencia propia, pues a veces creciste escuchando que el dinero falta o es malo, que es la causa de todos mis males, o que porque no hay dinero nunca alcanza, no hay, o sea, y entonces... Sí, o que el dinero solamente es para las personas que hacen algo mal, ¿no? O sea, tiene dinero, seguro robó, se dedicó a algo ilícito, algo malo hizo. O sea, como que no relacionamos el dinero con, no, lo construyó, sí lo hizo, ¿no? Exacto, se lo ganó fruto de su esfuerzo, fue visionario, visionaria. No, es cómo vamos relacionando al dinero con nuestra vida para partir de tomar decisiones distintas desde que eres niño con tus creencias. Entonces, parte mucho de la educación que yo recibí, aceptar y visualizar la educación que yo recibí y decir, ok, ¿qué sí me sirve para seguir construyendo con mi familia y qué no? Sin juicio, nuevamente, partiendo de que nos lo enseñaron así, porque quizá también a nuestros padres les enseñaron así, o sea, todo tiene una razón, pero cómo tú puedes hacerlo hoy distinto con la información que posees y siendo ejemplar. Entonces, bueno, pues sí hay muchas alternativas que podemos hacer, pero partir de ahí es lo más importante. Digo, me parece increíble. Creo que tienes toda la razón. Primero empiezas tú y después lo puedes transmitir. Y qué bueno que ya existen todas esas opciones también para los niños y los jóvenes, porque también hace
digo, tiempo atrás no era viable, o sea, no es que hayan pensado en los niños para este tipo de cosas, pero hoy sí se piensa en ellos, en enseñarles esta mentalidad financiera abundante y entonces hay recursos, hay que aprovecharlos también. Claro, ya pueden abrir una cuenta bancaria con la autorización de un tutor, pueden tener una cuenta de CETES niños con la autorización de un tutor, pueden tener emprendimientos acompañados de sus papás, incluso hay niños que tienen canales de YouTube acompañados de sus papás, dependiendo, claro, como papá, lo que quieras, lo que creas y lo que estés dispuesto a acompañar con tus hijos, pero hay muchas alternativas de hacerlo y hay muchas alternativas de enseñarles a invertir. Oye, déjame te hago una pregunta. Si ya pueden sacar los niños una tarjeta bancaria, ¿esto sirve para su historial crediticio? Porque muchas veces cuando cumples 18, 20 años o quieres sacar tu primer tarjeta, a veces no te la dan porque dices, es que no tienes historial crediticio. Y tú, bueno, ¿y cómo voy a hacer historial crediticio si nunca había podido sacar una tarjeta, no? ¿Este tipo de cosas te da un historial? Fíjate que cuando son tarjetas de ahorro, no generas historial crediticio. El historial crediticio se genera de que una institución bancaria vea qué tan responsable eres en temas del manejo del dinero si tú haces uso de tarjetas de crédito o de créditos. Okay. Entonces, no, pero es un primer gran acercamiento al uso de tu dinero. Y pues bueno, después ahí va el cómo generar historial crediticio, que hay muchas formas de generar historial crediticio, pero sí creo que una tarjeta de ahorro para los niños los empodera, les da conocimiento, saben y los inspira y los motiva a pues cómo generar dinero, cómo ahorrar, cómo tener metas, y pues les enseñas también, como te decía, para qué usar tu dinero, para compartirlo, para comprar algo, para alguna necesidad, y empiezas a hablar de estas cosas que a los niños les va a cambiar la visión y no van a salir como yo cuando salgo de la universidad pensando que tengo todo el conocimiento, te enfrentas a la vida laboral, empiezas a ganar tu dinero, pero no sabes qué hacer con él. Entonces, no lo administras bien, te lo empiezas a gastar. ¿Por qué? Porque dices, ay, nunca había tenido este dinero en mis manos, poco o mucho. Entonces no sabemos qué hacer con el dinero. Entonces pasa tiempo y la escuela de la vida te va diciendo que debiste ahorrar, que debiste invertir, que al final vas a querer comprar una casa, que vas a querer darte un gusto, pero nadie te dijo que guardaras, ¿no? Nadie te enseñó a tener un propósito de qué hacer con tu dinero. Y creo que desde ahí hay las conversaciones en familia, incluso las metas que puedan tener como familia, hablar de que una meta familiar es unas vacaciones al año, ya sea aquí a media hora o algún otro lado, es algo que los va a inspirar para empezar a generar dinámicas en donde haya un ahorro, pero con una meta familiar. Y así tú vas aprendiendo con estas dinámicas a que el dinero pues es algo bueno y lo puedes administrar para muchas cosas. No, y además te queda una satisfacción maravillosa. Hace poquito conocí a una mujer que tiene una hija y que empezó a trabajar, siempre había sido como dependiente económica, y me pareció maravilloso que estaba festejando, pero realmente estaba tan emocionada de que dijo, he conseguido ahorrar lo necesario para poderme irme a Disney. O sea, yo pensé que nunca lo iba a lograr. Sí. Y sí lo logré, estoy muy contenta porque me voy a ir a Disney con mi hija. Entonces, Increíble. son el hecho de que tu dinero tenga un propósito y que lo cumplas, por supuesto que eso te va dando mucha mayor autoestima, te va a hacer crecer de una manera personal majestuosa. Entonces, por eso también debes de considerarlo, no solamente por el hecho de quiero tener dinero, sino porque te hace crecer en muchos sentidos. Y habla de la persistencia también, esto que mencionas, porque es bien fácil darnos por vencidas. Es fácil decir, no, es que no lo estoy logrando, es que me quería ir a Disney, pero no estoy viendo cuándo, porque me está llevando mucho tiempo. Y hay que también ser pues también muy amables con nosotros y nuestro proceso de decir, quizá me tome un mes,
Quizá hay personas que les toma una semana, un mes, 6 meses irse a Disney, juntar para irse a Disney, y quizá a mí me lleve año y medio. Pero esta es una meta que yo voy a cumplir, aunque sea en el tiempo que sea, con esta persistencia, porque es algo que quieres. Y cuando lo logras, pasa esto que me comentas, en donde es esta felicidad y este logro compartido con tu hija, de que se logró y nos vamos, no importa en qué momento. Es una meta que vas a conservar y vas a alimentar hasta que se logre. Sí, y cuando ya conseguiste eso, que en un momento te pareció grande, y ya lo conseguiste, ahora te das cuenta de que eres poderosa y que puedes conseguir muchas otras cosas. A lo mejor el hecho de que lo hayas conseguido irte a Disney, ahora te propone una meta diferente y más grande, ¿no? Como por ejemplo, me voy a comprar una casa. O sea, si ya logré irme a Disney, ¿por qué no puedo comprarme una casa? ¿Por qué no puedo hacer esto? Ya empiezas a pensar más en grande, ¿no? Exacto, es el primer escalón como todo, igual cuando empiezas a hacer tus primeras inversiones, dices, si ya hice esta, puedo más. Si ya logré cumplir esta meta, por supuesto, y siempre es una manera muy satisfactoria de ir escalando y de ir mejorando tu calidad de vida, porque para eso estamos, para disfrutar, para vivir cada vez mejor, para ser cada vez mejores personas. Y también algo bien importante es que no tenemos que ser perfectos, no tenemos que no cometer errores. Se van a cometer errores en el camino, tomaremos decisiones financieras acertadas, otras serán experiencia para mejorar. Y algo que debemos siempre cuidar, Susi, es nuestra libertad. Nuestra libertad, tenemos la libertad de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Entonces, mientras vivamos con esta tranquilidad y congruentes a la libertad que tenemos, nos va a ir dando esta tranquilidad y formando este estilo de vida que queremos tener y que merecemos como mujeres solteras, casadas, viudas, divorciadas, en pareja, con hijos o sin hijos, la merecemos. Ahora quiero hacerte otra pregunta que creo que es necesaria y es, ¿cómo identificas algo que puede ser como un chantaje, como un fraude? ¿Cómo lo puedes identificar? Incluso, ¿cómo puedes identificar que un asesor como tú no se quiera pasar de listo contigo? Porque ha sucedido y a mucha gente le da mucho miedo decir voy a invertir porque no sabe si es verdad o es mentira. ¿Cómo? ¿Hay algún tip, algo que digas, si sucede esto, huye? Sí, claro, mira, hay muchas maneras de identificarlo. Primero es, bueno, que si es un agente financiero de seguros, te va a dar su cédula y tú puedes buscarlo en Google si es una cédula vigente, si es real, si pertenece a la persona que conociste o no. También si es una institución financiera que te está ofreciendo inversiones, puedes googlearlo en la CIPRES, se llama CIPRES. Es una página en donde tú buscas la institución financiera y te va a decir si está consolidada, si está con todos sus requisitos para operar o no. Entonces, también en redes puedes tener acceso a esa información. Incluso ya en redes, Susi, sale mucho si tú empiezas a ver opiniones acerca de tal, ya te sale, o sea, ya hay mucha gente que ya manda información y te dice, no, pues fraude a mí, entonces ya estas son alertas que te dicen, a ver, hay que poner mucha precaución en qué me están ofreciendo. Entonces, bueno, aquí es donde viene el hacer un buen uso de las redes sociales y del acceso a la información para investigar e indagar un poco más. Y me ha pasado justo con clientas mías en donde se acercan y les dicen, es que te voy a dar tanto por ciento de rendimiento anual. A ver, también otra manera de identificarlo es que conozcas tú que la tasa de referencia bancaria en México hoy es del 11%. ¿A qué se refiere esto? Que te van a dar que te den un rendimiento de 11% anual, cualquier estrategia o inversión es buena, porque es la referencia que maneja hoy México de rendimiento, 11%. Varía. Esta tasa de referencia siempre se va actualizando, pero varía, hoy está en el 11%. Si alguien te dice, yo de tu dinero al año te voy a dar un
20 o un 30%, ya de inicio suena algo increíble, maravilloso, pero poco probable, o poco seguro, Claro. o puede ser fraude. Entonces, cuando te empiezan a hablar de cosas que tú dices, es irreal, es irreal que me estén prometiendo tanto rendimiento, es irreal que me pidan que les dé mi dinero y me van a hacer millonaria de eso. Desde ahí también ya son alertas que, a ver, muchas veces nuestra necesidad o nuestras ganas de tener dinero fácil y rápido nos hace tomar estas alternativas que alguien nos promete y pues terminan siendo un fraude. Entonces, también seguir esta intuición en donde si es algo que no suene muy increíble, hay que investigarlo antes de tomar decisiones. Y otro tip que les doy, Susi, es que si a ti no te queda claro cómo funciona esa herramienta, esa inversión, no lo hagas. O sea, si no tienes claridad, si no te la explicaron, si no te resolvieron todas tus dudas, si no te dijeron todo para que tú tomaras decisiones, no le entres. Así sea lo que sea, cualquier tipo de herramienta, nunca la tomes si no te dan claridad de cómo funciona. Digo, me encanta todo lo que nos has dicho. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus 3 o 5 recomendaciones básicas que nos darías a las mamás que queremos ser millonarias. Perfecto, gracias, Susi. Mira, pues la primera, como lo mencioné, es un análisis personal de dónde estoy parada hoy, cuál es mi situación de vida, cuánto me cuesta vivir, saber cuánto son mis gastos, cuánto es lo que yo me cuesta vivir a mí, a mi familia, a mis hijos. Es tener información y no huirle del conocimiento. Otra opción es pierde el miedo a las inversiones, acércate con alguien y que te explique qué opciones hay de inversión, cómo puedes iniciar y cree que tú puedes hacerlo y que puedes empezar desde muy poco para tener un patrimonio personal y no siempre compartido o que seas dependiente a ciegas o financieramente de otra persona. Bueno, voy a dar muchos consejos, pero también el que había dicho es como empieza a generar otra fuente de ingresos, visualiza una fuente de ingresos propia que puedas comenzar haciendo cualquier cosa para la que, es que a veces somos muy buenas para muchas cosas, desde hacer etiquetas, desde hacer alguna manualidad, desde dar una asesoría. Todos tenemos un don y hay que explotarlo. Entonces, si tú puedes generar dinero desde ahí, haciendo pasteles riquísimos, si eres buenísima en la cocina, puedes generar ingresos desde ahí y esto te va a ayudar a tener tu propio dinero. Pues otra también que no lo mencionamos, pero es hacer buen uso de las tarjetas de crédito, porque luego tenemos tarjetas de crédito y hay que saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, que es otra herramienta financiera súper común que seguro quienes nos escuchan van a tener al menos una tarjeta de crédito. Mi recomendación es nunca tener más de 2 tarjetas de crédito, porque a veces tenemos de todos bancos departamentales. No, hay más de 2 tarjetas de crédito, no es recomendable. Y partir de saberlas usar, ¿no? Saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, que también un asesor financiero les puede explicar detalladamente cómo funcionan. Y pues finalmente, Susi, es esto de tú tienes derecho a tener voz y voto en las decisiones financieras de casa, seas o no proveedora de dinero. Entonces, otra recomendación es exigir ese derecho de decisión y pues bueno, desde ahí saber que puedes tú ser parte de esta economía familiar, aunque no generes un ingreso para poder vivir en casa. Digo, yo resumo lo que acabas de decir con tu situación financiera solo depende de ti, de que tomes decisiones correctas. Así que con toda esta información que nos acaba de dar Fer, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer para entender en dónde estamos y a dónde queremos llegar y hacernos responsables de nuestra situación financiera. Fer, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Ha sido para mí un honor compartir este espacio contigo
Y bueno, creo que nos llevamos muchas cosas de valor el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias, Susi. Yo quedo a sus órdenes. Me pueden seguir en redes en @segurosconfer. Y si tú estás escuchando este podcast y quieres tener una asesoría conmigo, escríbeme y con muchísimo gusto podemos tener este primer acercamiento sin costo. Que te manden un mensaje directo a tus redes. A mi Instagram, sí. Ok. Perfecto. Claro. Pues muchas gracias, Fer. Y muy bueno, gracias a todos los que están escuchando este podcast. Soy Susana Aguilar. Recuerden que hacemos esto con mucho amor para todos ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.